Amén, la escuchamos, amada, Amén. perfectamente. Sí, gracias al Señor. Ya estamos activos. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga de una manera especial en esta preciosa mañana a todos los oyentes. Así es que este es un día que nos lo ha dado el Señor en consejo sabio. Dios bendiga Clínica del Alma, Sanidad para las Naciones. Que el Señor nos bendiga más. Y hoy tenemos un tema poderoso, un tema de las emociones, donde trabaja nuestro Cristo, donde el Espíritu Santo penetra y hace su trabajo. Por eso es que hoy tenemos el tema tan poderoso, el cristiano y el duelo manejado desde la perspectiva de la fe cristiana. Qué cosa tan hermosa. Así es que vamos a leer la palabra de Dios en Segunda de Corintios capítulo 1. Vamos a leer dos versos, el verso 3 y el 4. Segunda de Corintios capítulo 1, versos 3 y 4. Y leemos en el nombre de Jesús. Bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es una fuente viva que tiene todo lo que necesitamos. Te rogamos, Señor, en este día, que tú nos bendigas, Señor, a través de tu palabra, y que este tema, Señor, sea un bálsamo para todos los necesitados y para nosotros cuando estemos en situaciones, Señor, saber cómo manejarnos. Señor, gracias. Úsame, Señor, conforme a tu misericordia. Bendice a los oyentes en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué hay que tratar temas como estos? ¿Por qué es necesario? Bueno, pues yo he colocado 3 objetivos, pueden haber más. 4, coloqué 4. Primero, entender que Dios tiene en estima la muerte de sus hijos. Ciertamente damos gracias al Señor por cada día que nos da, pero hay que reconocer y no tenerle miedo a la muerte, porque la Biblia nos enseña que Dios tiene en estima la muerte de sus hijos y que apenas es la separación del cuerpo y el alma, la muerte física, pero ahí es que comienza de verdad nuestra eternidad. Segundo, conocer las etapas del duelo para que podamos enfrentar mejor el luto. Con este conocimiento nos damos cuenta que nosotros no estamos perdiendo el equilibrio. Nosotros no nos estamos comportando fuera de control, sino que son etapas y que le estamos viviendo dentro de un duelo. Pero también vamos a entender cuando no estamos trabajando para sanar el duelo. Es decir, que hoy vamos a entender las diferentes etapas que se dan en el duelo y cómo debemos de enfrentarlo. Número 3, adoptar una actitud de comprensión hacia los enlutados. A veces no sabemos bien consolar, como acabamos de leer, para que después, como un trabalengua de haber sido consolados, podamos nosotros consolar a otros. Entonces, debemos de tener una actitud de comprensión hacia los enlutados, porque a veces queriendo consolarlo lo herimos más. Y 4, orar y aceptar los cambios que trae la partida de un familiar. Se operan cambios
pero hay que orar. Entonces, esos son los 4 objetivos de nuestro maravilloso tema de hoy. La paz de Dios supera la angustia y el miedo en medio del duelo. Juan 14:27, Cristo expresó lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hay mucho miedo, hay muchas personas turbadas. Nos ha tocado vivir unos tiempos difíciles de maldad, de los últimos tiempos. Nosotros debemos estar confiados y tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Jesús dijo esta palabra, Él lo hizo en la última noche que estuvo con sus discípulos, cuando estaba reunido. El maestro iba a la cruz y ya no iba a estar físicamente con ellos. Por eso Él le dijo y le prometió la venida del Consolador, el Espíritu Santo. Y le dijo que el Señor le dijo que no lo iba a dejar solo. Una de la función del Espíritu Santo no es solamente cuando estamos en un culto, cuando estamos en la iglesia, que danzamos, que hablamos en lengua. Una de las funciones del Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo es un consolador, porque Cristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido. Y ya en esa última noche, Jesús ministra la paz, porque vio que estaban preocupados y angustiados los corazones de los discípulos, porque Él estaba hablando de su partida, de su muerte. Entonces Él le ministra la paz. Esto es algo, eso está en el crono de Dios, eso es algo espiritual. Como una persona puede aún llorar y tener paz en su corazón. No es que esté riendo, es que siente dentro algo que le da la confianza, le da la fe en medio del duelo. ¿Qué es un duelo? Bueno, duelo significa etimológicamente luto, ayuno, acto y experiencia de tristeza, de lamento por alguna pérdida, especialmente por causa de la muerte de un pariente o un ser querido. Es un tiempo de llanto y de luto. Y vamos a ver que una de los duelos que tienen mayor trascendencia es la pérdida de un familiar, pero hoy vamos a ver diferentes duelos. Cuando los amigos de Job fueron, porque escucharon toda esa desgracia que le había pasado a Job, como había perdido todos sus hijos juntos. Nosotros no hemos vivido eso, todos, y no solo sus hijos, todos sus bienes y también la salud. Cuando ellos se unieron para ir donde Job y llegaron y comprobaron con sus ojos lo que estaba viviendo, dice la Biblia que ellos se sentaron a su lado y sin decir una sola palabra duraron 3 días al lado de él sin decir nada. Aunque después dijeron de todo, pero fueron tan impactados con el duelo de Job que duraron 3 días sentados a su lado sin decir una palabra. Vamos a ver los tipos de pérdida. ¿Qué produce un duelo? Las pérdidas. El duelo no necesariamente tiene que suceder por la pérdida de un ser querido. También pueden ser la siguiente pérdida: pérdidas materiales. Hay personas que viene un incendio y le quema su casa con el negocio que tenía ahí. Pues esa persona cae en un duelo porque perdió su negocio, perdió su casa, perdió todo. Esa persona hay que entender que está en un duelo, hermanos.
Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Ay, tú te vas a poner así porque se perdió la casa. Lo más grande tú lo tienes, que es la vida, pero déjelo pasar su duelo, porque ha perdido su lugar donde tenía viviendo 15, 5, 10 años, 20. Perdió todas sus posesiones, perdió su negocio. Ahora va a quedar en su casa, ve qué va a hacer, de dónde se va a sostener. Eso es un duelo. Una persona puede caer en todo, va a agotar toda la etapa de un duelo. Cuando una persona, no todos asumen todo de la misma manera, no. Si usted es una persona que se recupera fácilmente de algo, pues no piense que todos los demás tienen que hacerlo de la igual manera. Pérdidas evolutivas. ¿Qué es esto? Bueno, hay personas que cuando se casan todos sus hijos, o cuando los hijos entran a la universidad y tienen que irse a otra ciudad, cuando ya el nido está vacío, que se casan todos los hijos, hay personas que entran en una pérdida evolutiva. Esa soledad, esa pérdida, le da un duelo. Sienten ese vacío, esa pérdida. Y están todos los hijos vivos, pero se fueron y la casa prácticamente se queda con el esposo. Están solos, no hay quien. Bueno, pues es una etapa. A veces hasta que los hijos crezcan. Hay personas que quieren ver los hijos todo el tiempo pequeños. A mi niño, no quieren admitir que son grandes y que han perdido ya el control y caen en duelo. Pérdida de capacidades. Cuando una persona en un accidente pierde sus extremidades, la amputan la pierna. Eso no es tan sencillo, eso trae pérdida, es un duelo. Yo recuerdo que tuve que ir a un hospital de aquí de mi país a darle la noticia a un jovencito de 18 años y la novia estaba ahí acompañándolo. Y fui a darle la noticia de que le iban a amputar la pierna porque ya había que hacerlo. Eso no es fácil. Pérdida de capacidades. Y es bueno que vayamos entendiendo todo eso. No solamente está triste, no está depresivo, está viviendo un duelo. Porque es que va a haber mucho cambio en su vida y esa persona, los planes se le van. Todo lo que tenía, porque pierden a veces no solo una pierna, las dos. Pérdidas relacionales, esas son terribles. Cuando hay un divorcio, por eso es que todos los divorcios son traumáticos, aunque usted entienda que está haciendo lo mejor porque está salvando su vida. Pero cuando usted tiene 5, 10, 15 años con una persona, la separación. Y no solo la separación de una relación, porque a veces cuando se divorcian ya hace mucho que están separados. Pero cuando usted tiene su pareja y esa pareja se va a ir al extranjero a trabajar y lo deja en su país para luego establecerse y luego entonces empezar a hacer los papeles para su esposa y para sus hijos, que muchas veces no lo hacen porque se recuperan y hacen otra vida. Pero esa separación provoca duelo. Eso es un duelo. La muerte, los divorcios. Yo tengo una hermana, nosotros somos 8 hermanos de padre y madre y 2 hermanos de crianza, pero dentro de todos esos hermanos, mi hermana y yo, que hemos estado muy unidas, juntas, muy unidas, y ella se fue a Estados Unidos y se quedó. Y eso para mí fue un duelo también. Yo tuve que agotar todo ese procedimiento de un duelo, porque nos apoyábamos ambas. Era algo juntas, trabajábamos en equipo por toda la vida, en lo espiritual, en lo familiar.
ella era mi apoyo, yo era su apoyo. Y esa separación, ella no se murió, pero eso fue un duelo, tanto para ella como para mí. Entonces vamos entendiendo que hay, por una pérdida materiales, puede haber un duelo evolutiva, ¿verdad? De los cambios, nido vacío, cuando se van todos los hijos, pérdida de capacidades y también pérdidas relacionales, separación, divorcio, muerte, por todo esto se hace un duelo porque hay pérdida. La Biblia registra en muchos libros de la Biblia acerca de los duelos. Las evidencias públicas de que uno estaba de duelo, oye, en ese tiempo, en Israel, incluían actos como reemplazar la ropa con pieza hecha de tela áspera, hacían silicio. Oigan, descuidaban los hábitos corrientes de higiene, como peinarse, afeitarse, bañarse. Segunda de Samuel 9:22 encontramos esto. Romper el manto y afeitarse la cabeza. En Job 1:20 encontramos sentarse sobre silicio, sobre ceniza. También está en Job 16:15. Segunda de Samuel 13:31, abstenerse de usar adorno. En Éxodo 33:34, golpearse el pecho, ayunar. Nehemías 1:4, llorar en alta voz. A Aarón se le prohibió hacer duelo por la muerte de sus hijos rebeldes. Oigan eso. Por Nadab y Abiú, que encendieron incienso que no eran prohibidos, ¿verdad? El Señor le dijo, no haga duelo por ello. Con frecuencia los amigos se unían a llorar. Y era tanto así que antes habían hasta profesionales que se le pagaban para que lloraran. En Jeremías 6:17 se servían comida. Los hebreos lloraron 30 días a Moisés. 7 días a Saúl. Primera de Samuel 31:13. Y el duelo más largo que registra la Biblia fue en Egipto, que el faraón ordenó tener de duelo 70 días por Jacob, el padre de José. Es decir, que siempre esas han sido manifestaciones de duelo, ¿verdad? Ahora dicen, no, porque la funeraria no se hizo para llorar. No se hacen algunas cosas que se hacen en otro lugar y a veces, o en algunas ciudades típicas, que todavía se hacen ciertas manifestaciones extremas de caer, pero se lloran. Nuestros muertos se lloran. Tipos de duelo. Duelo anticipado, oigan eso, duelo anticipado. Este tipo de duelo ocurre cuando se conoce que se sufrirá una pérdida imperiosa, pero todavía no ha sucedido. Por ejemplo, una enfermedad incurable. ¿Por qué llora la gente cuando va con una madre, con un hijo, con un hermano, a recibir el resultado de los exámenes y cuando le dan el diagnóstico le dice, tiene un cáncer tipo 4, está muy avanzado y le quedan meses de vida? La gente ya sale en duelo. Ya esa mamá, ya ese hijo, ya está en duelo. Este se le llama duelo anticipado, porque ya usted, aunque esté pendiente de su ser querido, ya usted hasta está preparando cosas, cómo está la funeraria, con qué yo quiero, con qué ropa quiero pues ponerlo en la caja, qué vamos a hacer, la familia se reúne,
ya tenemos poco tiempo, ¿eh? Desde que va a haber un largo viaje y ya le dieron la visa y ya dijo que se va a ir, se va a quedar, no se sabe por qué tiempo, ya esa persona comienza y entra en duelo. Entonces, esos son tipos de duelo anticipado que todavía no se ha ido. Por eso que hay que ser muy compasivo con las personas que tienen enfermos, ya enfermedades, la familia que tienen enfermos de alto riesgo, ya enfermedades catastróficas, ya ese tipo de enfermedades que ya han sido diagnosticados, que si Dios no obra un milagro, pues prontamente van a tener su partida. Entonces nosotros no podemos, tenemos que ser comprensivos cuando una madre o un hijo dice, no voy a poder asistir a ese culto porque me voy a quedar cuidando a mi madre o a mi hijo. Y a veces le decimos, tú te estás cayendo muerto junto con ellos. Tú no te puedes desprender de una vez de las cosas del Señor, porque ya tenemos que tener cuidado, hermano. Porque la Biblia dice en el libro de Santiago que hay 3 tipos de emociones que experimenta el ser humano. Y cómo están las personas cuando van al templo. Dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno triste? Haga oraciones. ¿Está alguno enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia y que oren por él. Entonces, el estado de ánimo de esa persona, hay un culto de acción de gracia. ¿Qué hacemos en un culto de acción de gracia? Adorar, gozarnos, y wow, y me voy, y demos gracias. Esa persona no está en ese ánimo y no podemos juzgarlo. Debemos de ser más comprensivos, porque ya esa persona está en un duelo de su madre, por su madre, está en un duelo por un hermano, por un hijo, y tenemos que ser comprensivos y decirle, estaremos orando por usted. Así es que ya usted sabe, orarlo y ponerle la mano en el hombro y decirle, cuente conmigo. Tenemos que tener cuidado cuando citamos la palabra para confrontar a otros sin misericordia. Otro tipo de duelo patológico. El duelo patológico es el duelo que se ha complicado y que sucede cuando la pérdida no es aceptada porque se encuentra presente solamente en la fase de negación. Yo atendí a una hermana que su esposo murió y ella continuaba todos los días, se levantaba y ponía las 2 tazas de café. Le ponía el pancito tostado con su café a su esposo en la mañana. Y ella se sentaba con su café y su pancito. Ella entendía que ella se estaba tomando su café con su esposo todos los días. Por supuesto, nadie había podido mover nada del closet, toda la ropa estaba ahí, él estaba presente. Cuando su hija me la trajo, pues me contaron lo que había pasado. Y yo le dije, ¿cuántos años duraron de casada? Me dijo, 53 años. Digo yo, wow, qué relación tan hermosa. ¿Quiere contarme cuáles cosas usted recuerda de lo más lindo de esa relación de familia? Y contó cosas tan lindas. Y entonces comencé a orientarla de que no era fácil, pues, desprenderse de esa relación, pero que ya papá Dios lo había llamado y comenzamos a trabajarlo y hacer todo lo que uno hace cuando trabaja un duelo. Fue hermoso cuando su hija me llamó y me dijo, mami aceptó venir para acá unos días y está conmigo y tomamos el café juntas. Ya llamó a la iglesia a unas hermanas para que vayan a limpiar el closet y ya había aceptado todo, pero ella ya tenía 1 año que entendía que estaba tomando su café todos los días con su esposo. Eso es un duelo patológico, que no han aceptado todavía la pérdida.
Duelo ausente. Este tipo de duelo se refiere cuando la persona niega que ha ocurrido situaciones que han causado sufrimiento. Por tal razón, estamos completamente en una etapa también de negación y hay personas que se creen muy fuertes y no, yo no lloro porque no quieren enfrentar la situación. Y duelo retardado que aunque parece el duelo normal, pero esa persona pasa todo, se queda normal y lo ve como ausente y después, porque eso es un duelo como congelado, entonces después es que entra en un duelo y la gente ni cuenta se da, cree que, pero ¿qué está pasando? Bueno, que ahí fue que empezó el duelo. Esa gente que se muestra muy fuerte, que no hacen nada, que no lloran, que no dicen nada, en un momento le va a salir el duelo porque es retardado. Eh, Duelo intensificado, bueno, es porque la persona refleja sin reprimir sus emociones, grita, llora, a veces hasta se ríen, a veces creen que es la mejor manera del duelo, eh, pero hay que tener cuidado si presenta un cuadro depresivo, ¿verdad? Es importante expresar los sentimientos, pero de una manera adecuada. Y distorsionado, ustedes saben que hay personas que eso es algo increíble, todo lo que hacen, todo lo que tienen que hacer y cae y se muestra como histérico, inconsciente, eh, pero todo eso son manifestaciones que sabemos que se da a veces hasta por nivel regional. Posibles motivos del duelo no resuelto. Ya sabemos que duelo es todo tipo de pérdida, pero nos preocupa un duelo no resuelto. Porque usted me dirá a mí, ¿y cómo es un duelo resuelto? O cuando ya todas las etapas han sido agotadas y entonces usted recuerda el momento, pero ya no con ese dolor. Hay personas que han tenido una pérdida de 10 años y cuando lo mencionan, las lágrimas están presentes como el primer día. Esa persona necesita ayuda. Mi madre, una mujer hermosa de Dios, murió y yo la recuerdo en su mejor momento. En su mejor momento, una mujer entregada a Dios, entregada a las cosas del Señor, una auténtica servidora del reino, y yo la recuerdo con alegría y le doy gracias a Dios por esa madre que me dio. Así que ese duelo está resuelto, sin llorar, sin ese dolor. Y más que sé que debo prepararme para verla en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuáles pueden causar ese duelo no resuelto, que la persona llore tanto? Bueno, lo recuerdo con esa persona y que no quiere expresarse. Sentimiento de culpa por no haber podido despedirse. Muchas personas que dicen, tú no estás llorando por sentimiento, tú estás llorando por culpa, por no haber hecho con tu mamá, con tu papá, con tu esposo, con tus hijos lo que tenía que hacer. Por eso es que el duelo tiene etapas diferentes en cada persona. Cuando usted cuidó de su madre, de su padre, de un hijo, de alguien, estuvo presente, estuvo dándole cariño, amor, estuvo ahí. Cuando esa persona muere, usted llora porque es su familia y porque a usted le duele su partida, pero no lo duele con sentido de culpa ni por dolor. Y no hay que estar cerca para usted cumplir con lo que le corresponde. Nosotros somos, como ya le dije, esa cantidad de hermanos. Y tenemos una hermana que vive en Estados Unidos. Tenemos dos, pero tenemos una que esa está lejos, pero está más cerca que cualquiera. Esa llama, está pendiente, se bebió los medicamentos, le envía lo que necesita, está pendiente. Eso es algo increíble. Y viene a ver a mi papá y venía a ver a mi mamá, enviaba a sus hijos a que le dieran calor a su abuela.
Señores, eso se está perdiendo. No llevamos los nietos a darle calor a los abuelos. No, ¿qué? Hay que llevarlo. Yo tengo un nieto y lo llevo a abrazar a su bisabuelo. Un momentico, aunque sea pasar por ahí. Eso da calor a la continuidad de familia, de apellido, de amor. Nuestros familiares necesitan mucho amor, mucho cariño, tenerlo pendiente, tenerlo presente, cocinarle algo que le guste. Yo tengo en la nevera un ñame, no sé cómo le dicen en sus países, un tubérculo maravilloso. Y yo dije, eso es para hacerle un sancocho a mi papá, que a él le encanta. Entonces, usted tiene que tener pendiente su familia, que no haya después un duelo, que usted llore, que las personas lloren y lloren porque no han hecho lo que le corresponde hacer. Nosotros nos corresponde un cuidado especial por cada miembro de nuestra familia. No saque su vajilla hermosa solo cuando viene una visita. Sáquela cuando viene una visita, está bien, pero también sáquela para celebrar cualquier cosa con su familia, porque la familia va a estar ahí cuando usted está ingresado en una clínica, en un hospital enfermo. Ahí va a estar su familia, no una visita. Ahí va a estar una hija poniendo un pamper, quitando un pamper, bañándolo, moviéndolo. Ahí va a estar una madre moviendo un hijo, entregada por él, sin dormir. Entonces, por eso es que hay tanto duelo no resuelto, porque no cumplimos con amor el papel que nos corresponde de humanizar a nuestra familia. Entonces tú ves que lloran y lloran y lloran, pero es el sentimiento de culpa que tienen. Entonces deben de ir a un terapeuta familiar. Yo he atendido muchos casos así y se le encuentra la solución. Conflicto no resuelto con esa persona. Eso es algo muy difícil. Por eso es que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que resolver los conflictos que tenemos con nuestro pariente y con cualquier persona. No haber podido estar junto a esa persona en sus últimos momentos. No siempre tenemos esa oportunidad de estar en el último momento. No siempre la tenemos, pero siempre que podamos hacerlo, vamos a hacerlo. No terminar de aceptar que ya esa persona no estará en nuestra vida. También consecuencias derivadas del fallecimiento. Hay personas que cuando mira, hay familias que dependen completamente de una sola persona, de un proveedor. Cuando esa familia se va, tienen que mudarse con los hijos, irse donde la familia. Es algo increíble. No solo perdieron ese ser querido, sino que eso derivó muchas consecuencias. Y hay que pensar en todo eso. Por eso es que todo tiene que estar claro. Por eso es que uno no lo puede gastar todo. Uno tiene que organizarse. Por si pasa una situación, uno tiene que organizarse. Y muchas personas creen que van a vivir eternamente, incluyendo personas de fe. Hay que saber que cuando murió Sara, Abraham les regalaron una tierra de las mejores y él dijo, regalada, claro que no. No, les rogaron, nosotros se le estamos dando, no. Véndanmela por el justo precio y yo se la voy a pagar. Porque no voy a enterrar mi mujer de que en algo que me regalaron. Por eso que las personas, yo veo personas descuidadas, no pagan una funeraria, no pagan un último, no pagan, no tienen un espacio en un cementerio para que sus familiares tengan ahí un lugar para sus últimos restos. Bíblicamente eso es un descuido muy grande, porque todos tenían un lugar donde colocar a sus muertos, aunque sabemos que están en el cielo, pero en eso nos organizamos. Yo fui a preguntar a la funeraria
la semana pasada acerca de mi padre. Fui con la cédula y él tiene todo eso pago y es un señor de 94 años. Yo también tengo todo pago, de mi familia, de todos, porque es que uno tiene que ser organizado, que no hayan consecuencias tan terribles, ¿eh? Derivada de después que haya una partida. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, todo eso. Eso es un tema muy hermoso. Entonces, rápidamente vamos a ver 5 etapas que debe de pasar un duelo. La primera etapa es la negación. Cuando una persona está experimentando la negación, puede presentar síntomas físicos, sudoración intensa, desmayo, náusea, taquicardia. Hay personas que en la funeraria o donde estén velando su fallecido, tienen que salir de ahí a inyectarlo a un centro médico porque le da taquicardia, desmayo. La mente y las emociones se ven abrumadas. Algunos simplemente no son capaces de enfrentar la realidad. Entonces, es en esa etapa donde empezamos a enfrentar y a lidiar con nuestros sentimientos. Y ahí debemos de ir buscando la paz interior y la estabilidad. Aquí donde yo vivo, República Dominicana, una persona que trabajaba en una empresa donde yo trabajaba, murió su esposo, salió a trabajar y en un accidente murió. Cuando la ambulancia fue a llevarle a su esposo, ella no lo aceptó. No había forma de que pudieran desmontar el cadáver. No lo aceptaba. Y ella decía que no, que ese no era su esposo, que él salió vivo y ella lo quería vivo. Eso fue algo traumático. Eso fue algo terrible. Ella dependía totalmente, y sus hijos, de su esposo, y salió a trabajar. Se lo trajeron muerto. Primero tuvieron que tomarla, inyectarla, prepararla para poder bajar el cadáver, porque ella no la aceptaba. Sí. Ahí entran los amigos. La Biblia dice, Proverbios 17:7 y 18:24, que hay amigos que son más que hermanos. Que la persona, un día la persona afligida estará dispuesta a hacer lo mismo por nosotros. No importa qué grande sea el dolor. Hágale saber a esa persona que no está sola, que hay personas dispuestas a ayudar y que comprenden su sufrimiento. Ese no es momento para uno estarle diciendo, confía, ¿dónde está tu fe? No llores así, tú no pareces una persona de fe. Póngale la mano en el hombro, agárrele la mano, apriételo, que ya sin usted decir una palabra, esa persona sabe que usted está dispuesta a estar ahí, decirle, tú no estás sola, Dios está contigo y yo también. Yo no te voy a dejar sola. Usted le está dando esperanza y ánimo a esa persona. Cuando una persona está en duelo en esa etapa, es necesario que se alimente bien. Por eso que ahí aparece la familia y aparecen los amigos con una sopa de consomé, con una sopa de pollo caliente. Estar pendiente cómo tú estás comiendo. Ahí es que aparecen los amigos y los hermanos. No es para que le lean la palabra y le oren nada más, no. No, hay que llevarle un sustagen, una glucerna, hay que llevarle un jugo con avena fuerte, con cítrico bueno. Hay que estar ahí. Hay que estar pendiente de si esa persona está durmiendo o no. Cuando una persona está en duelo, ahí están los hermanos y los amigos. Tú estás durmiendo. Ay, no, cada vez que yo despierto. Es más, yo duermo media hora y me despierto y veo a mi hijo, veo a mi esposo, veo a mi papá, a mi mamá. Yo no estoy durmiendo. Tienen que estar pendientes. Hay que darle un tecito de manzanilla. Hay que decirle, escucha esto.
porque hay un dolor emocional que lo tiene aquejado, está exhausto, no puede dormir lo suficiente, entonces eso va a agravar el problema. Y si ve que es una situación que continúa, entonces hay que apoyarlo y llevarlo a un psiquiatra. Llevarlo al médico para que esa persona entonces pueda dormir algo y comience a descansar y pueda comer algo. Hay personas que en medio del duelo cogen una anemia y una enfermedad porque eso físicamente se expresa, y ahí es donde tienen que venir los amigos. La Biblia dice, hay hermanos más, hay amigos más que hermanos. Ahí es donde viene la familia de la fe a hacer un trabajo. No es nada más ir a orar. Hay muchos hermanos, vamos a ir a hacer el culto donde la hermana fulana porque se le murió a su mamá, a su hijo. No, ahí la fe sin obra es muerta. Hay que hacer la fe, hay que orar, pero hay que obrar. Hay que cuidar a ese hermano, esa hermana que está pasando por ese duelo. Seguimos. Estamos hablando de la negación, ¿verdad? Ahora vamos a ver otra etapa, que es la etapa de la ira. A medida que la negación comienza a desaparecer, una tendencia natural es echarle la culpa de su dolor y de sufrimiento a alguien. Hay personas que hasta se enojan con Dios. Se enojan. Eso fue negligencia médica. Si el médico de una vez lo hubiera pasado a UCI, lo hubiera enviado de una vez, si el médico de turno hubiera hecho algo, no se muere. Y comienzan a echarle la culpa. Si mi hermana que estaba ahí atendiendo lo hubiera llamado de una vez, el servicio, el 911, los rescatistas que vinieran a buscarlo, no le pasa eso. ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué? Entonces esa es una segunda etapa donde las personas comienzan a preguntarse el por qué. Entonces cuando veamos un hermano, un familiar que está en esa etapa echándole la culpa a todo el mundo, a los médicos, a Dios, que no se hizo nada, entonces ya nosotros lo estamos entendiendo, que ya aceptó la realidad, pero está enojado. Y la Biblia dice, airao, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es muy importante la oración de fortaleza espiritual por las personas, por los hermanos que están pasando por ese dolor y sufrimiento de la pérdida de un ser querido. Esa oración fortalece, esa oración permite que no vayan a cometer pecado, porque cada persona viene con su tiempo de vida. Lo que pasa es que nosotros no pensamos en eso, en el sello de nuestra espalda. Dice si yo voy a morir de la edad que tengo este año, o si voy a durar 5 más, o si me tocaba morir. Hay personas que le toca morir a los 15 años, otros le toca morir al año. Hay niños que mueren al nacer, otros a los 70, a los 80, y aún así todavía nos deja nuestro padre. Mira el mío de 94 años, y yo voy a estar preguntándole a Dios que por qué se lo llevó. Tenemos que ir superando y ir aceptando que la muerte es parte de nuestra vida. Y a los cristianos, cuando la lámpara se apaga de nuestra vida, es porque nos ha amanecido. Cuando nos apagamos aquí en la tierra, amanece para nosotros delante de la presencia del Señor y a la vida eterna. No le tengamos miedo. Tercero, la negociación. En esta etapa algunos quieren negociar con Dios. Se imaginan que se le prometen esto o aquello, pues el Señor hará la cosa, que vuelva al principio. Sin embargo, ese momento no llega, porque ya no es posible negociar para que podamos tener esperanza y dar paso positivo. Es necesario que aceptemos la realidad de los hechos.
Dios no quiere que el dolor y el sufrimiento nos dejen sin ninguna esperanza. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo, que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esta es la promesa de Dios. Vamos a pasar situaciones. No hay que negociar. Hay que pedirle al Señor que nos consuele y nos ayude a aceptar lo que ha pasado. Señores, hay momentos difíciles, muchos momentos difíciles. Eso hay que verlo, porque enfrentar la muerte de un padre y una madre, hasta es lo natural. Todo padre quisiera partir primero que un hijo. Enfrentar la realidad de un hijo, aunque el duelo sea sanado, ha muerto parte de nosotros mismos, porque eso salió de nuestro vientre, eso no es tan sencillo. Después de esa negociación, entonces entra la depresión. Oigan eso, después no llega de una vez. No creen que una persona va a caer depresivo de una vez. Va pasando toda esa etapa y esa etapa van dependiendo como la persona la asimile. Hay personas que todas las etapas puede pasar hasta en 6 meses, hasta en 6 meses, que es lo mínimo. Oigan, hermano, lo mínimo son 6 meses. Nosotros queremos a veces que nuestros hermanos, después de una pérdida, se sientan tranquilitos en la iglesia, ahí se sientan, y nosotros queremos verlos brincando y danzando y de todo en 15 días, en 20 días. Un mínimo para asimilar todas estas etapas son 6 meses. La depresión, tarde o temprano, la realidad se impone y nos vemos obligados a reconocer que es necesario que continuemos en la vida sin ese ser querido. Para muchas personas, bueno, esta puede ser una parte la más difícil. Entonces, porque vienen síntomas, viene melancolía, cómo yo voy a seguir sin ese hijo, cómo voy a sacar toda su ropa, todo lo que yo recuerdo, inapetencia, yo no quiero comer, no, insomnio, no estoy durmiendo bien. Hay personas que se echan la culpa, sentimiento de culpabilidad. Si yo no le hubiera dado permiso para que mi hijo fuera, no hubiera tenido el accidente, si yo hubiera hecho esto con mi mamá, si lo hubiera llevado antes, todo eso, desolación, desesperanza, hasta inferioridad, todo eso, en estos momentos puede ser de gran beneficio que recordemos todo lo positivo que hicimos y compartimos con nuestro ser querido. Eso es una nota muy importante. Qué bonito fue cuando compartimos de esta manera. Qué hermoso fue cuando salimos juntos. Cuando, ay, qué lindo fue esa noche que nos pusimos juntos a hacer esto, aquello. Todo lo positivo. Por eso la Biblia recomienda a través del apóstol Pablo todo lo honesto, todo lo puro, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensemos. No pensemos en lo peor. No pensemos en esa despedida. Mucha gente dice, ay, yo no voy al cementerio, yo no tengo el valor. Llénese de valor y vaya. Que alguien la acompañe, la sostenga y vaya al cementerio y despida a la persona querida, porque eso es parte del duelo. Entonces, si no lo hace, después no tuvo una despedida. Entonces, los recuerdos positivos son de mucho valor. Jesucristo dijo, yo no te dejaré, ni te desampararé. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Hebreos 13, 5 y 6. El Señor es mi ayudador, no temeré. Hay personas que no tienen fe, hay personas que no creen, no van, no se congregan en una iglesia, no tienen esa devoción y han salido a flote de un duelo porque Dios tiene misericordia del ser humano. Y cuánto más nosotros que tenemos esa esperanza viva, que tenemos esperanza. Mi esposo y yo tenemos unos amigos que fueron pastores, ya no.
que perdieron un hijo y esa persona, no, el padre, no se ha recuperado nunca más. Eso es algo tremendo. Dejó su empresa, dejó lo que trabajaba, abandonó su casa. Eso fue algo increíble. Y no quiso recibir ayuda. Entonces, él todo lo decía, "Ay, no, porque Dios me ha consolado, Dios me ha ayudado", pero no veía la situación. Entonces, realmente eso tenemos que hacer lo nuestro. El Señor es mi ayudador, no temeré. Esa es la 4, ¿verdad? La 5, la etapa 5, la aceptación. La aceptación. A medida que experimentamos el dolor, nos vamos dando cuenta de que es necesario comenzar una nueva etapa de nuestra vida. En otras palabras, llegamos a aceptar la realidad. Tenemos que adaptarnos a la nueva circunstancia de esta nueva vida. Somos fortalecidos emocionalmente por medio de la prueba que acabamos de pasar. Poco a poco, la estabilidad emocional va a regresar y nuestras heridas se van curando. Cada persona necesita un tiempo diferente para completar este proceso. Nadie puede ocupar el lugar del ser querido que perdimos, pero llegamos a un punto de reconocer que la vida continúa y es necesario que afrontemos los nuevos retos que esta vida nos presenta. Seguimos hacia adelante. Hay cambios en la familia. Mira, cuando Cristo murió, le dijo al discípulo amado, ¿qué le dijo? Le entregó a su madre. Le dijo, madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y después de la muerte de Jesucristo, la madre se fue a vivir con Juan desde aquella hora. Es decir, que hay cambio en la familia. Hay cambio y eso hay que aceptarlo. Entonces debemos consolarnos unos a otros. Acá, al inicio leímos que Dios es un Dios de consuelo. Y cuando hemos sido consolados, nosotros tenemos la autoridad para consolar a otros. Cuando hemos pasado por un duelo, hemos procesado el dolor, estamos más equipados para escuchar y consolar a otro. Cuando uno va a consolar a alguien y esa persona quiere hablar, callémonos, que por eso tenemos una boca y dos oídos, cerremos la boca y vamos a escuchar a esa persona afligida. Y después podemos darle fortaleza a través de la fe. Y nosotros podemos consolarlo, pero tenemos que escucharlo, aleluya. El duelo no debe detenernos. El patriarca Moisés fue muy amado, 30 días de duelo en Israel. Pero llegó el momento en que Dios llamó a Josué y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Y le dio promesas, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué le dijo? Ya no te mirando el pasado, El duelo no debe detenernos. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Y Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Hay que esforzarse con la ayuda de Dios y ser valiente. No postrarnos. Hay personas que dicen, yo me quiero morir con mi hijo, me quiero morir con mi esposo, me quiero morir con mi papá, me quiero morir. No, no. Si servían al Señor, llenarnos de fe y prepararnos para darnos la mano en el reino de los cielos. Tenemos que esforzarnos y ser valientes, porque nadie ha vivido lo que vivió Job. 10 hijos murieron en un mismo día.
Todas sus posesiones la perdió en un mismo día y perdió su salud. Ninguno de nosotros hemos vivido eso. Pero dice la Biblia que Job no perdió su integridad. Se mantuvo creyendo en el Señor y Dios lo restableció con una gloria mayor que la primera. Todos nuestros familiares son prestados porque le pertenecen a Dios. Y si llegó el momento de su partida, nos duele, vivamos las etapas, sigamos hacia adelante sirviendo al Señor y recordemos lo mejor. Y para recordar lo mejor hay que hacer lo mejor ahora. Vivamos bien con los que nos rodean, vivamos bien con nuestros padres, vivamos bien con nuestra pareja, vivamos bien con los hijos. Que ellos sepan que le amamos, que ellos sepan que son nuestra herencia, que ellos sepan que aunque no estén sirviéndole al Señor, estamos orando por ellos, que ellos sepan que pueden contar con nosotros y que el momento en que el Señor nos llame a alguien, que el Señor nos va a dar la fuerza necesaria para nosotros aceptarlo. Esforcémonos y seamos valientes y siempre dispuestos a estar al lado de nuestros hermanos que están pasando un duelo y no tomar la palabra para atacarlo, sino una mano de apoyo y estar ahí. Yo recuerdo recientemente una hermana murió su padre de repente de un infarto y estuvimos ahí. Y a la semana murió su esposo de un infarto. Cuando yo llegué, ¿qué yo le puedo decir a esa persona? Díganme, porque es que a veces somos hasta atrevidos. Yo me senté y le apreté la mano. Eso fue todo lo que hice con ella. Y cuando llegaban otra persona a darle el pésame, me quería yo mover, quitarme, porque a veces, y ella me dijo que no, que siguiera con su mano apretada. Y yo traté de pararme en un ladito donde no estorbaba y le apreté la mano. Y me quedé con ella así, con la mano apretada. Y yo duré mucho tiempo, no sé qué tiempo duré a su lado. Y hubo un espacio donde cesó un poquito la gente llegar y me soltó. Y me pidió que me le acercara al oído, que ya de tanto llorar ni la voz se le escuchaba. Y ella me dijo, es el mejor apoyo y consuelo que yo he recibido en este momento. Oigan, yo pararme y apretarle la mano, ella sintió que yo estaba con ella, porque eso fue algo muy difícil. Era una pareja que todavía están criando, es un hombre que no tenía 50 años, ni ella tampoco. Y perdió los dos hombres más importantes de su vida, su papá, su esposo, en una semana. Entonces, solo Dios, que sabe la profundidad del corazón y de las emociones, trae consuelo. Oremos uno por otro. Y yo sé que cada día aprendiendo más acerca de esto, el Señor nos va a permitir a buscarle ayuda a otro y ser de ayuda. Que el Señor nos bendiga y cualquier pregunta estamos aquí. Amén.